Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Noticia de Venezuela hoy 29 de junio del año 2020. Un hermetismo y silencio sepulcral lleva a Nicolás Maduro hacia la fase final, el último golpe de la dictadura. Venezuela se encamina hacia un nuevo salto al vacío, en ese precipicio sin fondo en el que viene derrapando hace años y del que nada ni nadie parece poder rescatarla. El último huevo de la serpiente acaba de ser fertilizado ante la indiferencia de los líderes regionales que todavía mantienen alguna sintonía con Nicolás Maduro. Dejemos por un momento de lado los capítulos cotidianos de la difícil economía y social en el que se está derivando el experimento bolivariano, con un más de 15 millones de venezolanos en el exilio y el 80% de los que aún permanecen en el país sumidos en la pobreza y la lucha cotidiana por la subsistencia, incluso en un continente acostumbrado a los altibajos constantes de las tragedias del desbarranco venezolano. No se registran antecedentes. La más reciente imagen del descalabro son las largas filas en las gasolineras para conseguir unas gotas de combustible importado de emergencia desde Irán ante el desabastecimiento que se ha registrado en el país por culpa de la dictadura. Este país llegó a ser el segundo productor de petrolero más importante del mundo y donde la gasolina siempre fue mucho más barata que el agua. Este drama sería más tolerable. Por cierto, si en Venezuela funcionaran las instituciones de una república, sin las libertades civiles no hubiesen sido conculcadas y no hubiese al día de hoy 424 presos políticos, según el conteo que lleva el Foro Penal venezolano. Si una mayoría de los venezolanos hubiese elegido a Maduro en elecciones libres y democráticas y los partidos políticos pudieran funcionar con libertad y competir en igualdad de condiciones en los próximos comicios, habría una luz de esperanza al final del túnel. Pero nada de eso ocurre hace tiempo en la tierra de Simón Bolívar. Para no remontarnos a la larga historia de la degradación paulatina de las libertades civiles bajo los gobiernos de Hugo Chávez, pasando por alto la oscura elección en la que su heredero menos lúcido retuvo el poder por algo más de un punto porcentual, según el escrutinio oficial, en el año 2013. Solo recordemos que hace 2 años Maduro se hizo reelegir. Asimismo, como lo ponen, Maduro se buscó la forma de declararse como presidente de la nación de una forma inconstitucional, mientras los dirigentes opositores más reconocidos estaban proscritos, presos o exiliados. Los principales partidos políticos eran forzados a desertar de los comicios tras la imposición de requisitos absurdos para registrarse y con el ingreso prohibido para los veedores electorales internacionales de mayor prestigio. Aún en esas condiciones, menos del 30% de los venezolanos le habrían dado el 20 de mayo del año 2018 su apoyo a Maduro, de acuerdo al escrutinio oficial. Como era lógico, aquellas elecciones no fueron reconocidas por la gran mayoría de las naciones democráticas y en enero del año 2019, cuando Nicolás, como lo llaman en las calles de Caracas, quiso asumir su segundo mandato, sostenido por el resultado de aquella parodia comicial, el quiebre fue inevitable, siguiendo lo establecido por la Constitución venezolana. La Asamblea Nacional erigió a su líder, Juan Guaidó, como presidente interino a cargo de normalizar el funcionamiento institucional y convocar a nuevas elecciones democráticas. Desde entonces, Venezuela permanece en el limbo de un país partido en dos,
con un presidente interino reconocido por más de 60 países, incluidas casi todas las del continente americano y la Unión Europea y Japón, pero con ninguna capacidad real de acción. Tenemos que ser conscientes de esto, que Juan Guaidó todavía no ha puesto una nómina. Juan Guaidó es el presidente encargado de Venezuela, reconocido por más de 60 países y convocado mediante la Constitución. Es un gobernante de facto, Nicolás Maduro, que está aferrado a su sillón en el Palacio de Miraflores con el respaldo de las Fuerzas Armadas, el apoyo ideológico que contiene de Cuba y Nicaragua y un último sostén económico de Rusia, China e Irán, que esquivan cómo pueden las sanciones internacionales que van acumulando el régimen. Esto es lo que busca la forma de cómo poder esquivar estas sanciones con el apoyo de estos países ya mencionados. Maduro aprendió a sacarle jugo a la grieta geopolítica mundial. Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Putin y Xi Jinping pueden ir y aflojar de esta cuerda. Nicolás Maduro no. Necesita extremar la disputa bipolar para utilizar a las potencias enemigas como justificativo retórico de sus desgracias y seducir a las amigas como pata suramericana de sus proyectos expansionistas. En el medio han quedado un puñado de gobernantes y dirigentes de peso en el continente que fueron muy cercanos a Chávez, que no sienten el mismo aprecio ni respeto por Maduro, pero apenas se atreven a reconocerlo y reconocer sus susurros algunos y desvíos en sus acciones. El involucramiento activo del progresivo democrático para tratar de enderezar el derrotero bolivariano tendría un valor innegable, pero una y otra vez prefieren mirar hacia otro lado y hacerse de los distraídos cuando las papas se queman y el régimen avanza en nuevas tropelias. Se trata del cuarteto integrado por los presidentes de Argentina y México, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, y los exmandatarios de Brasil y Ecuador, Lula da Silva y Rafael Correa, que aún conservan un amplio predicamento en sus países y entre las fuerzas progresistas, aferrado al sillón del Ejecutivo y con los jueces en su puño desde años. El Legislativo es el único poder del Estado que le presenta resistencia a Maduro desde que la oposición obtuvo la mayoría en las elecciones del año 2015. Las últimas con cierto grado de fair play. Nicolás Maduro, por supuesto, no lo puede tolerar. Ha intentado todo tipo de maniobras para licuar su poder y anular su funcionamiento, pero ahí siguen los legisladores resistiendo como pueden, obligados muchas veces a sesionar en otros edificios cuando las fuerzas de seguridad del régimen les impiden el acceso al Palacio Legislativo. Pese a que el reclamo de la oposición y de la comunidad internacional es que en Venezuela se realicen de una vez las elecciones presidenciales democráticas, Maduro solo ha aceptado que se hagan este año los comicios parlamentarios previstos por ley. Anunció que será en diciembre, todavía sin fecha precisa, y empezó a montar su ingeniería para de una vez por todas acabar con esa piedra en el zapato y que la Asamblea Nacional Legislativa quede en sus manos, aun cuando en ningunas encuestas el apoyo a su gobierno supera el 20% entre los venezolanos que aún viven en su país. El plan ya quedó al descubierto. Hace 2 semanas el Tribunal Supremo de Justicia chavista tomó para sí la atribución de designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, la autoridad comicial, que por ley le corresponden al Congreso. La justificación es la cuestionante, que los diputados todavía no habían llegado a un acuerdo para los nombramientos. Por supuesto, las 5 autoridades electorales designadas por el Tribunal Supremo chavista son fervientes chavistas o aliados confiables. Como si fuera poco, a la semana siguiente el Tribunal Supremo de Justicia tomó otras 2 resoluciones brutales
la intervención de los dos principales partidos opositores, Acción Democrática y Voluntad Popular, designado en ambos una nueva cúpula cercana al chavismo. En este punto es inevitable recordar el caso boliviano. Aclaremos, Evo Morales no es Nicolás Maduro. El gobierno de Morales logró un éxito económico, político y de integración social sin precedentes en Bolivia, que permitió gozar durante un largo periodo de un apoyo creciente entre los bolivianos, pero es simultáneo. Floreció durante su gestión un rasgo personalista y autocrático compartido con el chavismo y otros gobiernos de la llamada Marea Rosa latinoamericana. En plena efervescencia, Morales reformó la Constitución, logró su reelección, consiguió un aval judicial para convertir su segundo periodo en el primero con la nueva Carta Magna y así volver a representarse para un tercer mandato. Y cuando llegaba finalmente el tiempo de relevo, organizó un referéndum para modificar nuevamente la Constitución y volver a postularse en un cuarto periodo. La diferencia es que Nicolás Maduro no ha hecho nada de esto y simplemente está actuando como un dictador, como lo que es, y busca la forma de usurpar funciones y mantenerse en el poder a como sea de lugar.